Mi hermano robó mi herencia. Soy el hijo menor de una familia que siempre fue muy unida, al menos eso pensaba yo. Mis padres tenían una buena situación económica, aunque nunca presumían de ello. Había una relación bastante equitativa entre mis hermanos y yo, aunque siempre he sabido que mi hermano mayor, Carlos, tenía una personalidad más dominante. Desde pequeños, él se consideraba el líder de la familia, y aunque yo nunca le di mucha importancia, sí me molestaba que siempre tratara de imponerse. Mi hermano y yo siempre tuvimos una relación algo tensa, porque él tenía la necesidad de demostrar que era el preferido por mis padres. En reuniones familiares, por ejemplo, siempre tenía la última palabra en las decisiones importantes, desde los cumpleaños hasta las festividades. Mis padres, aunque me querían de la misma manera, nunca intervenían demasiado en sus disputas. A veces pensaba que, tal vez, la vida me había tocado el rol de el segundón. Hace 6 meses, mis padres murieron en un accidente de tráfico. Fue un golpe muy fuerte para todos, pero creo que fue más difícil para Carlos, ya que él siempre se vio como el protector de la familia. Durante las primeras semanas después de su muerte, todo fue muy confuso. Las emociones estaban a flor de piel, y había un silencio incómodo en la casa familiar. Todo estaba por decidirse, sobre todo lo relacionado con su herencia. Al principio, Carlos me pidió que no me preocupara, que él se haría cargo de todo. Me dijo que gestionaría el patrimonio familiar, que se encargaría de la casa y de dividir lo que quedaba, lo que me pareció razonable en ese momento. Sin embargo, comencé a notar pequeñas irregularidades. Al principio eran detalles insignificantes, como que las cuentas bancarias solo estaban a su nombre, o que las propiedades de la familia se mantenían en espera sin ninguna actualización. Decidí no decir nada, pensando que lo estaba haciendo de buena fe. Actualización 1. Mi suspicacia aumentó cuando intenté acceder a la cuenta conjunta de mis padres para hacer algunos trámites. Vi que las cuentas estaban vacías, o, al menos, no tenían el dinero que deberían tener. Estuve tratando de contactarme con Carlos durante días, pero él no contestaba. Finalmente, después de varias semanas, me dio una excusa vaga de que estaba organizando todo y que ya me explicaría. No me quedó más opción que investigar por mi cuenta. Con la ayuda de un amigo abogado, logré acceder a los registros de los bienes de mis padres. Fue entonces cuando descubrí lo peor: Carlos había transferido gran parte de las propiedades y el dinero a su propio nombre. Había hecho todo a través de documentos legales falsificados. Firmas de mis padres que nunca fueron hechas por ellos. No solo había manipulado los papeles, sino que había cambiado la información sin que yo supiera nada. Actualización 2. Al principio, no supe qué hacer. Estaba completamente atónito. El hombre que había sido mi hermano, con el que pasé tantos años de mi vida, no solo me había ignorado, sino que me estaba robando. Decidí hablar con él. Lo confronté directamente. Le pedí que me explicara lo que había sucedido con la herencia, por qué no me había involucrado en las decisiones y, más importante, por qué había hecho todo esto sin consultarme. Carlos me miró, como si no hubiera hecho nada malo, y comenzó a darme una versión completamente diferente de los hechos. Me dijo que, por ser el mayor, él tenía más derecho a administrar todo, que los demás podíamos quedarnos con lo que quedara después de que él tomara lo que le pertenecía. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba tratando con una persona racional. Empezó a acusarme de querer robarle lo que le pertenecía. Me dio un ultimátum: si no aceptas cómo están las cosas, podrías perderlo todo. Actualización 3. No pude quedarme callado. Contacté a un abogado especializado en herencias y descubrimos que, efectivamente, la voluntad de mis padres estaba claramente estipulada. Ellos habían dejado todo en partes iguales.
Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había pasado. Carlos había manipulado no solo las firmas de mis padres, sino también algunos testigos que firmaron los documentos. Todo estaba organizado con tal meticulosidad que se veían como documentos completamente legítimos. No sé cómo lo había hecho, pero lo había logrado. El abogado me recomendó tomar acciones legales, y fue cuando decidí iniciar el proceso. El problema fue que mi hermano, al ser quien manejaba los registros, ya había logrado bloquear varias de las cuentas bancarias. Además, manipuló a otros miembros de la familia, quienes me veían como un desagradecido y un traidor. Durante semanas, las discusiones familiares fueron cada vez más intensas. Carlos intentaba presionarme para que dejara todo, argumentando que era lo que mis padres habrían querido. Pero sabía que si lo dejaba hacer, perdería lo que me correspondía por derecho. Actualización 4. La situación explotó en la reunión familiar. Un domingo, Carlos convocó una reunión en la casa de mis padres para resolver todo, según sus palabras. Ahí fue cuando se destaparon más mentiras. Durante la reunión, Carlos mostró un documento que decía que mis padres habían dejado todo a su nombre. Sin embargo, el abogado con el que estaba trabajando pudo identificar que las fechas de los documentos no coincidían con la firma original de mis padres, y además había detalles que eran completamente falsos. Lo más impactante fue cuando el abogado me mostró pruebas de que Carlos había sobornado a uno de los notarios que había estado involucrado en la escritura de la herencia. Todo lo que Carlos había hecho estaba construido sobre mentiras, y eso se hizo público. Actualización 5. La batalla está siendo larga. Después de mucho esfuerzo, la justicia se hizo. El tribunal ordenó que Carlos devolviera el dinero de las cuentas que había tomado, pero el juicio por las propiedades aún continúa. Carlos fue condenado por falsificación de documentos y fraude. Aunque gané esta batalla legal, mi relación con él se rompió completamente. Mi familia se dividió. Algunos lo apoyaron, pero otros, como mis primos, decidieron ponerse de mi lado. Lo peor de todo es que, aunque gané en los tribunales, mi hermano jamás se arrepintió. Él sigue creyendo que actuó correctamente, y esa falta de remordimiento me duele más que la disputa misma. Actualización 6. Han pasado unas semanas desde que el juicio concluyó. A pesar de que el tribunal resolvió a mi favor, la situación no ha mejorado en lo absoluto. En lugar de ver un final feliz o la reconciliación que esperaba, la familia está más rota que nunca. Carlos no ha hablado conmigo desde la sentencia, pero ha estado mandando mensajes a algunos miembros de la familia, manipulándolos para que lo apoyen. Ha comenzado a hacer comentarios públicos, diciendo que la justicia fue injusta y que él solo intentaba mantener la unidad familiar. Algunos familiares cercanos, que ya siempre habían sido cercanos a él, lo están apoyando abiertamente. Se ha creado un ambiente de hostilidad, y me han acusado de querer destruir lo que quedaba de nuestra familia, de hacerle daño a él por una cuestión de orgullo. Lo peor de todo es que mi madre siempre decía que la familia era lo primero. Ahora no sé qué creer, no sé si esto se puede reparar. He decidido cortar la relación con muchos de esos familiares por el momento. El dolor es tan profundo que no sé si alguna vez podré perdonarlos. Actualización 7. Ayer, después de varias semanas sin noticias de Carlos, me encontré con él por casualidad en un café. No esperaba verlo, y mucho menos en este contexto. Cuando nos miramos, fue como si los años de hermandad se desvanecieran en segundos. Carlos me pidió hablar a solas. Al principio, no sabía qué esperar, pero después de un rato, comencé a escuchar cosas que jamás imaginé. Él me confesó que su obsesión por el control y el dinero venía de su miedo a ser inferior a mí. Sí, lo leyeron bien, su miedo no era a perder la herencia, sino a sentirse menos que yo, el hermano pequeño.
Me explicó que, aunque sabía que lo que había hecho estaba mal, sentía que mis padres siempre me habían tratado con más amor, que su rol de hermano mayor no era suficiente. Estaba convencido de que si controlaba todo, si tomaba lo que era su parte, eso lo haría más valioso y fuerte. No me hizo sentir mal por lo que hizo, pero entendí algo: la herencia no era solo dinero, era el resultado de años de inseguridades y expectativas no cumplidas. Me sentí completamente desolado por él. Aunque era tarde para el arrepentimiento, me di cuenta de que, en lugar de un hermano, lo que tenía era un rival en la misma familia. Actualización 8. Hace una semana recibí una carta de la familia. No de mi hermano, sino de los abogados que estaban de su lado. Aparentemente, algunos miembros de la familia han decidido que es hora de pasar página y cerrar este capítulo. En la carta, me instaban a considerar una reconciliación y me ofrecían una suma considerable de dinero como compensación por lo que había sucedido con la herencia, si aceptaba retractarme y poner fin a todo el proceso judicial. Lo que más me sorprendió es que el mensaje venía acompañado de un tono amenazante: si no aceptaba, mi familia continuaría distanciándose de mí, y las repercusiones serían más grandes. Básicamente, me estaban diciendo que era mi última oportunidad para arreglar las cosas y seguir siendo parte de la familia. La verdad es que me siento completamente confundido. Por un lado, la oferta económica es tentadora y podría poner fin a todo este sufrimiento. Por otro lado, no quiero ceder ante la presión ni permitir que mi hermano y el resto de la familia piensen que pueden manipularme o hacerme sentir culpable por querer lo que me corresponde. Actualización 9. Hoy tomé la decisión. No acepté la oferta. Al principio me sentí tentado, lo confieso. Pero luego me di cuenta de que no puedo permitir que mi hermano siga controlando mi vida, ni dejar que las expectativas de una familia rota definan mi futuro. El dinero no puede comprar lo que ya he perdido. Y aunque la relación con ellos está quebrada, prefiero seguir mi propio camino. Hablé con el abogado, y decidimos seguir adelante con el proceso. Este es un nuevo capítulo en mi vida. No sé cómo terminará, pero al menos sé que estoy tomando el control, no solo de mi herencia, sino también de mi propio destino. Agradezco a todos los que me han apoyado en este proceso. Ahora, mi objetivo es reconstruir mi vida desde cero, sin tener que vivir bajo la sombra de lo que otros esperan de mí. Actualización 10, final. Hoy, después de meses de incertidumbre, llegó el día final del juicio. Carlos llegó al tribunal con un aire arrogante, pero yo ya no sentía lo mismo. Durante todo este proceso, he aprendido que la lucha por la justicia es más que solo un asunto de dinero o propiedades, se trata de honor, respeto y, lo más importante, integridad. El juez dictó sentencia final. Carlos fue condenado a pagar una multa significativa y a devolver la totalidad de lo que había tomado de manera ilegal. A pesar de su condena, no mostró ningún remordimiento. Mientras salía del tribunal, su mirada me dijo todo: para él, yo no era más que un obstáculo en su camino hacia lo que creía que merecía. Mi familia está rota. Algunos se han ido con Carlos, otros se han distanciado por completo. Yo, por mi parte, he comenzado un nuevo capítulo en mi vida. Mi corazón está tranquilo porque sé que hice lo correcto, aunque la relación con mi hermano esté irremediablemente perdida. Ya no espero nada de él, ni de los demás. Ahora solo busco la paz interna, y ese es un logro que nadie me puede quitar. Gracias a todos por su apoyo. Este capítulo se cierra, y el futuro es todo lo que me queda.